Muy buenos días, señoritas, señores estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días, profe. ¿Cómo han pasado? Bueno, vamos a... ¿En qué nos quedamos, por favor? A ver, profe, para esta semana habíamos acordado que vamos a ver ya lo que es el endeudamiento. ¿Ya? Y ya, eso, profe. Y que también le quería hacer una consulta, porque en la U virtual aparece un deber que dice caso práctico y le estaba revisando y es el ejercicio 1 que ya habíamos resuelto con usted. Ah, no, eso ya no. ¿Eso no hay que subir? No, ya Ya, hicimos. Esas cosas no. ya, profe. Ya esos Entonces, solo... ejercicios ya hicimos. No se preocupen de esos ejercicios porque ya hicimos. Ya. ¿Alguna otra cosa? Ya me olvidaba, ¿no? Verán, nosotros habíamos puesto el examen para el 25 de marzo, ¿verdad? Sí, profe. Viernes 25. Ya, no sé si les llegó a ustedes un oficio de la Secretaría General de la Universidad, en donde dice que el 25 de marzo va a haber un proceso eleccionario, ¿sí? No sé si les llegó, revisaron. No, profe, no he visto todavía yo eso. Bueno, en todo caso, miren, ahí tenemos un evento que va a darse. El 25 de marzo. Esto va a ser un inconveniente. Estoy ingresándome este momento al... A ver, un momentito. Estoy ingresando email UC para mostrarles, ¿no? Va a haber un proceso. Pero sí les deben haber informado a ustedes también. Vamos a ver. Ya. Y les voy a mostrar. Perdón. Bueno, vamos a descargar. A ver, les voy a compartir rápidamente para que vean, ¿no? Si pueden ver ahí, por favor. Sí, profe, sí se ve. Ya. Entonces, miren, se ha convocado por el Consejo Universitario, ¿sí?
Se ha convocado, dice, el reglamento para el proceso de consulta interna para integrar la terna de postulantes a decanos de las facultades de la Universidad Central. Y ahí está. Consulta interna para integrar la terna de postulantes a decanos de la facultad de la Universidad Central, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí están los requisitos. Y una serie de cosas. Comisión de consulta. Aquí está el proceso de consulta, etcétera, etcétera. Ya. Pero el cronograma, aquí mandan el cronograma de cómo va a ser esto. Entonces esto enviaron el viernes, ¿no? Entonces dice que hay una reunión de la comisión, etcétera, inscripción de los postulantes, dice hasta el miércoles 9. Todavía hay una semana. Y dice aquí el viernes 25 de marzo, viernes 25 de marzo, aquí está. Aquí se entrega, a ver, consulta y escrutinios, dice, a ver, entonces, ¿cuántos son? Consulta y escrutinios. Aquí. Consulta y escrutinios está aquí, ¿no? En esta parte. No se permite ver bien. Este es el 25, miren, aquí viene. 25 menos. El 25 es aquí. 25. El 25 cae aquí. Consulta y escrutinios. Aquí está, consulta. Bajemos un poquito más el zoom. Para poder ver, ¿no? Consulta y escrutinios está aquí. Esto viene acá, es la tercera. Uno, dos, tres. No se ve bien. Parece que es el jueves. No se ve bien. Pésimo el calendario así, sin tener las fechas en cada hoja, ¿no? Lo que está claro es que viene así. Aquí. Bueno, veamos si... Ahí. Veinticuatro, 25. 1, 2, 3. Sí, el 25 es. Sí, consulta de escrutinio es el 25. Entonces, como ahí van a votar todos estudiantes, trabajadores, etcétera, etcétera.
Entonces, sería, me imagino que tendrán que todos venir a la universidad, me imagino, no habrá clases, pero para evitarnos los inconvenientes, problemas, simplemente lo que vamos a hacer es el 25, lo vamos a trasladar al miércoles, miércoles 23, ¿de acuerdo? ¿Sí? Está claro, jóvenes. Pues el 23 para que no haya problemas, no haya inconvenientes. ¿Sí? El 23. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, un compañero me dice que sí podría tomar el 25 mismo porque las votaciones comienzan más tarde y como el examen sería a las 7, entonces Pero sí sí podrían alcanzarían. todos, porque y si vienen algunos de provincia, vienen, madrugan a las 6 de la mañana o 5 de Mm, la mañana para votar. O van a poder todos. Bueno, ahí usted me avisa, Alison. Se ya, pone de acuerdo con los compañeros y me avisa el día viernes. Ya. ya, profe, yo les Entonces, consulto y ya le comunico a usted. ya, ahí me avisa la próxima clase, no hay problema. Ya, eso por un lado. Bueno, el día de hoy teníamos que revisar el tema del endeudamiento, ¿era, no? Bueno, entonces vamos a revisar el tema del endeudamiento. Ya, obviamente, como ustedes conocen, el endeudamiento está dentro de un marco legal, ¿no? ¿Cuál es el marco legal? El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Ya, entonces aquí vamos a revisar sobre el financiamiento público, es decir, ¿qué hay sobre este financiamiento público? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos cuál es el contenido y finalidad, ¿no? El endeudamiento básicamente comprende dónde nos endeudamos, ¿sí? Bonos y colocaciones. Los bonos, ¿alguien me dice qué es un bono, por favor? ¿Qué entienden por el bono? ¿Mm? A pesar que creo que ya les expliqué ya lo que era un bono. ¿Pero qué es un bono? Profe, eso, o sea, por ejemplo, es un documento que se pagará dentro de un tiempo estipulado, con una tasa de interés estipulada por el Estado en este caso. Ya. Entonces, primero que nada, el bono es un título valor, ¿no? Es un documento legal y negociable. ¿Sí? Es negociable este documento. El bono se emite no solo en el sector público, sino también en el sector privado. Entonces hay diferentes ámbitos del bono, ¿no? No es solo en el ámbito público. La finalidad de quien emite el bono es obtener recursos de manera rápida, ¿sí? Y para eso hace emisiones, es decir, estas emisiones obviamente dependen del riesgo país, ¿no es cierto? Es decir, mientras más riesgo tiene un país, más, entre comillas, tasa de interés tiene ese bono. El bono tiene varias partes y no se llama tasa de interés, sino se llama tasa de cupón, ¿sí? Entonces, el bono es un documento, ¿sí? Un título valor, que es emitido, si es en el ámbito público, por los gobiernos con la finalidad de obtener recursos de manera rápida, ¿sí? Y les sirve para financiarse. Pero el bono tiene algunas partes, tiene la tasa de cupón, el cupón, valor nominal, el valor final, ¿sí? Y en función de eso, pues se le otorga también un valor, ¿no? Entonces dice, puede ser que un bono tenga una validez de $1,000 o puede ser que un bono tenga valor de 5,000 o 10,000, depende. Depende de quién emite, ¿no?
Entonces, por lo tanto, es, como ustedes se habrán dado cuenta, en el presupuesto nosotros hemos pagado el año 2021 más de 4.000, perdón, más de 2.000 millones en bonos, es decir, ¿y cómo funciona un bono, no? Entonces, el gobierno emite este título valor y ofrece en el mercado nacional e internacional. En el mercado nacional dice, mire, este bono, solo por dar un caso, tiene un precio de 5.000, entonces, y dice, este precio de 5.000, el bono tiene una vigencia de 10 años. Entonces, quien compra el bono, y tiene una tasa de cupón del 10%. Los bonos generalmente, esto digo en el caso sobre todo del Ecuador, tienen una tasa de cupón que supera la tasa activa que le cobra el sistema financiero, ¿sí? Tasa activa, tasa pasiva, supera eso, para que sean apetecidos. Caso contrario, si pongo una tasa eh, igual o menor, prefiero seguir manteniéndolo en el banco, nomás al dinero. Entonces, para que sea atractivo, el país que emite dice, no, pongamos una tasa bien atractiva. Entonces, hay bonos aquí en el Ecuador que se han negociado incluso al 11, al 12%, ¿no? En el tiempo del gobierno de Correa. Y luego ha venido bajando, ¿no? Porque es realmente muy alto pagar. ¿Por qué? Porque cuando usted le emite un bono que dice que tiene un valor nominal de 5.000, usted, quien compra el bono, entrega los $5.000. Pero a cambio, cada año, durante 10 años, pasa el primer año, va a recibir, digamos que compró dos bonos. Dos bonos serían 10.000, ¿sí? $10.000. Entonces, en el primer año va a cobrar de $10.000, pasa el año, se cumple el año y va a cobrar el 10%, va a cobrar $1.000. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, si eso se repite para, hasta el año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el año 10, en el año 10, ¿qué va a ocurrir? Que primero, quien emitió el bono le va a seguir dando los $1.000. Pero ya al año 10 se cumple el plazo de vencimiento del bono, que era 10 años. Entonces ahí entregará, aparte de los 1.000, le entregará, como son dos bonos, le entregará los otros 10.000. Entonces es un documento, es bastante atractivo, porque en los 10 años yo estoy ganando $1.000, $1.000 anuales, lo que me dicen 10 años estaré ganando 10.000. Y ya tendré más lo que me entregan mi valor nominal de 10.000 por dos bonos. Recibiré los 10.000 más 1.000 el último año. Y ese es el negocio, ¿no? Recibir el interés del bono. Así funcionan los bonos. Por eso ustedes van a ver que los bonos ecuatorianos generalmente sobrepasan el 8%, 8, 9, 10, 11, 12. Y ese es un negocio para quienes tienen ese bono. El problema de los bonos está que si hay problemas en el gobierno, como fue en el tiempo de Correa, dijo, no, yo no voy a pagar los bonos. Entonces el bono baja de su valor nominal, baja ostensiblemente porque hay un pronunciamiento que ya dijo el gobierno, yo no voy a pagar los bonos porque es una deuda ilegítima, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ese es el riesgo del bono. Pero también recuerde que en el caso del Ecuador se daba al 10, 11, 12%. Pero también el riesgo es alto, pero la ganancia también es alta. En el caso de los bonos ecuatorianos, ahora bonos americanos, eso le dará un 2% nomás, ¿no? No le van a dar más, porque son bonos que no tienen riesgo. Son seguros de cobrarlos. Entonces, cuando hablamos del contenido y finalidad, tenemos bonos y colocaciones. Tenemos los contratos de mutuo acuerdo que pueden ser
que se generan entre las entidades públicas entidades públicas dentro del mismo Estado o entidades públicas nacionales como internacionales. El endeudamiento se da por también obligaciones no pagadas y registradas de los presupuestos clausurados. ¿Qué significa? Que si el año, por ejemplo, 2021, no se pagó a los proveedores de medicinas, ¿qué tiene que hacer este año? Pagar. ¿Sí? Tiene un endeudamiento, entonces hay obligaciones no pagadas, pero están registradas en los presupuestos clausurados. Entonces tienen un endeudamiento, es decir, ya me dieron los bienes y servicios, se realizó el devengado, pero lo que no he hecho es pagar. Y no depende eso de la institución, depende del Ministerio de Finanzas, porque el Ministerio de Finanzas es quien maneja la parte de la tesorería y maneja la cuenta única del Tesoro a través del Banco Central. ¿Ya? Y tenemos también obligaciones donde existían sustitución de deudor establecidas por ley. Ya, ¿qué significa esto de la sustitución de deudor? No son otra cosa que transacciones que se dan entre entidades públicas en donde se hacen, hay una palabrita técnica, se llama el famoso neteo, le dicen, ¿no? Es cuando una institución pública tiene deudas con otra institución pública, se van ajustando esas deudas, ¿no? Por ejemplo, yo digo, vea, el gobierno le debe al municipio de Quito por las asignaciones, ¿sí? El gobierno le debe por las preasignaciones del presupuesto general del Estado, que se paga un porcentaje de los ingresos corrientes e ingresos de capital. Pero a su vez, el municipio de Quito le puede deber al gobierno por una obra que realizó. Se van conciliando, se van neteando las deudas y así se va negociando, ¿no? Eso sería. Esto en cuanto al contenido. De los límites del endeudamiento, destino de los recursos y de los proyectos. Esto es importante tener claridad aquí. ¿Quién me dice cuál es el límite del endeudamiento que tiene nuestro país actualmente? Actualmente. ¿Alguien? Del 60% del PIB. 60% del PIB. ¿Alguien más? Creo que estaba en el 67 68% del PIB. ¿Cuánto? 67 o 68% del PIB, justo leí hace unas semanas. Ya, vamos a revisar eso, ¿no? ¿En qué ley revisó eso? No, en un documento que estaba leyendo. Yo no me acuerdo bien, pero yo recuerdo que estaba entre el 67 o el 68%. Justamente por eso decía que el propio gobierno se dio, o sea, en la boca, porque con el nuevo proceso de cálculo no se habían considerado varias cosas. Entonces tomaba la deuda con el IE. Entonces eso hizo que se aumente bastante el porcentaje que el anterior método de cálculo. Ya. Ok, dentro del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, ¿sí? Dice que el monto del saldo total de la deuda no puede ser mayor al del 40% del PIB. Entonces, si el PIB es 100.000, podemos endeudarnos hasta 40.000, no más. Eso es lo que establece la ley. En casos excepcionales, para programas o proyectos de inversión pública de interés nacional, se requerirá la aprobación de la Asamblea con la mayoría absoluta. ¿Sí?
Y cuando se alcance el límite de endeudamiento, se deberá implementar un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal. Eso es lo que establece la ley. Ahora, esto cambió, ¿no? Con el compañero, pero ¿por qué cambió? Porque ya en el tiempo de Correa realmente esta deuda ya sobrepasó. Pero como decía el compañero, ahí hacen su propia metodología, no contabilizaban la deuda, por ejemplo, con el IES, no contabilizaban la venta anticipada del petróleo, hacía su manera para decir que no se ha pagado esto, ¿no? Que el endeudamiento se mantenía de acuerdo a la ley. Sin embargo, ya cuando se transparentó, cuando ustedes miren el Ministerio de Economía y Finanzas y dicen, miren, este es lo real, esta es la metodología anterior y esta es la metodología actual, en donde ahí ya se visualiza la deuda con el IES y se visualiza básicamente también la venta anticipada del petróleo, que es deuda, pero lógico que es deuda por una simple razón, de que si usted tiene que pagar 5.000 millones a China, pero lo hace a través del petróleo, eso es deuda, porque usted tiene que todos los meses estar eh, entregando petróleo para ese país. Pero eso en el gobierno de Corea decía que no, eso no es deuda, decía. Esa es una venta anticipada del petróleo. Entonces yo digo, esa discusión pues, se pasaba, ¿no? ¿Es deuda o no es deuda? Pues más allá de eso, yo digo, es una obligación, pues tienen que cumplir. Punto. Si hay que cumplir, es algo que tenemos que nosotros pagar. Y en esas cosas que se tomaba en cuenta la deuda interna, no se tomaba en cuenta la deuda con el IES, realmente lo que ocurría es porque se decía que no se ha pasado del 40% y otros decían que sí se ha pasado del 40%. Entonces esto vino un proceso ya más de transparencia, ¿sí? Y se estableció, ¿sí? ¿Sí? En la ley, miren, en esta ley que se denomina, desde el suplemento oficial, viene el 24 de julio, ¿sí? La ley orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas, ¿sí? Y en su página 64 dice, aquí está, dice 25ª, las reglas fiscales del límite de gasto primario computable del SUTA, bueno, primario total. 26ª, con el fin de alcanzar el cumplimiento de la regla de deuda y otras obligaciones conforme a lo establecido en el Código, el ente rector de las finanzas públicas deberá reducir progresivamente el indicador de la deuda pública y otras obligaciones hasta el límite establecido en el artículo respectivo, considerando los siguientes límites: 57% del PIB hasta el año 2025, 45% del PIB hasta el año 2030, 40% del PIB hasta el año 2032 y en adelante. Establece la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Entonces, se amplió el margen, ¿no? De acuerdo a la ley. Para tal fin, el ente rector de las finanzas públicas considerará para la determinación de los niveles nominales del gasto primario el crecimiento de largo plazo de la economía expresada en valor nominal y un parámetro estabilizador de deuda al mediano plazo. Entonces, mire, así se fue generando, ¿no? Entonces, ahí tiene. Esos son los límites actuales, de acuerdo a la ley. 57 hasta el año 2025, 45 hasta el año 2030 y el 40 desde el 2032, porque ya sobrepasamos la deuda, eso es real. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta ahí. ¿Sí?
Entonces estableció este nuevo esquema de deuda, ¿no? Es decir, ir bajando el endeudamiento poco a poco. ¿Sí? Entonces, ahí tiene usted, bueno, este es el endeudamiento, aquí está lo que dice el código, y aquí está la 17ª, ¿no? También está en la ley orgánica de fomento productivo, ¿sí? En la ley de fomento productivo dice para el 2018 y hasta alcanzar el límite de endeudamiento establecido en las reglas macrofiscales definidas en esta ley, no regirá el límite de endeudamiento público del 40% del PIB. ¿De acuerdo? No sé si hay preguntas, inquietudes. Está en las normativas esto, ¿no? La normativa legal. Entonces son los límites de endeudamiento, que obviamente en el código no han cambiado, que eso es lo que dice la ley, pero se sacó esta otra ley, porque la realidad era otra. Poco a poco se supone que con esto el gobierno deberá empezar ya a bajar el nivel de endeudamiento. Que se cumpla, eso ya es otra cosa. O que hagan otra ley, no sabemos. Esto en cuanto al gobierno central, ¿no? 40% del PIB. Pero esta ley de ordenamiento de las finanzas públicas cambió momentáneamente, o yo diría hasta el 2032, se permite un mayor endeudamiento, ¿no? Ahora, eso para el gobierno central, pero para la aprobación y ejecución de los gobiernos autónomos descentralizados, el nivel de endeudamiento es lo siguiente. ¿Cómo se calcula? Dice, la relación porcentual calculada en cada año, es decir, para cada año. ¿Cómo va a ser? Dice, entre el saldo total de la deuda pública, y sus ingresos totales anuales. El saldo total de la deuda, digamos que el saldo sea 5 millones o 100 millones, y sus ingresos totales anuales. Entonces, sí, son, digamos, 100 millones, ingresos totales anuales son 200 millones, por ejemplo. Entonces, 100, ¿no es cierto? Para 200, 0,5, 50%. Entonces dice, cuando hagamos esta relación, saldo total de la deuda dividido por los ingresos totales, no deberá ser superior al 200%. ¿Ya? Aquí hay una parte que dice, calculada en cada año entre el saldo total de la deuda, 100 millones, y sus ingresos totales anuales, 200 millones. Entonces digo, hay un endeudamiento del 50%. Pero aquí dice sin incluir el endeudamiento. ¿Por qué? Porque si yo me voy a endeudar en 50 millones más, lo primero que hago es calcular este indicador. Digo, 100 millones para 200 millones, 0,50. 50%. Entonces, como me voy a endeudar 50 millones más, no tomaré en cuenta esos 50 millones, sino lo que tengo real hasta ahí. ¿No? ¿Está claro? Listo. Luego dice, ese es el primer cálculo. También dice que el monto total del servicio anual de la deuda no deberá superar el 25% de los ingresos totales anuales. ¿Sí? El monto total del servicio, ¿verdad? Que aquí decía solamente el saldo. Aquí decía el saldo de deuda, tanto. Pero aquí dice el monto total de la deuda no deberá superar el 25% de los ingresos totales anuales. Si el saldo era 100, ahora yo veo cuál es el monto total. Ojo, esto es para cada año, ¿no? Sí, acá ya no es para cada año, sino veo cuál es el monto total de la deuda, ¿sí? Y reviso el ingreso total de ese año.
Aquí era para cada año, el saldo de la deuda. Es muy diferente. En este año tengo que pagar tantos millones. Acá digo, no, la deuda total es tanto. ¿Sí? Ya no hago solo del año que tengo que pagar, sino de toda la deuda. ¿Sí? ¿Ya? Y le divido para los ingresos totales. Eso no debe superar el 25%. ¿Está claro? Así se hace para los gastos. ¿Preguntas? Está claro. Entonces, hay dos modalidades. 40% del PIB, pero tomando en cuenta esta ley de ordenamiento de las finanzas públicas establece otros márgenes hasta el 2022. Y de acuerdo a los GATS es otra metodología. Saldo de la deuda, ¿sí? Dividido por los ingresos anuales, y aquí es el servicio total de la deuda, ¿no es cierto? Y en el anual no debe sobrepasar, dividido para los ingresos totales, no debe sobrepasar el 25%. Así está dada los niveles de endeudamiento y los límites de endeudamiento. Ahora, ¿cuáles son los destinos de la deuda pública? Los destinos de la deuda pública son para programas. Por eso es que ustedes recordarán que decíamos que de la 9, ¿sí? De la 9, que es cuando hacemos reformas, aplicación del financiamiento, ¿sí? Solo hay reformas entre la 9 para 9, la 9 para la 7 o la 9 para la 8, cuando es reformas de naturaleza económica. Entonces digo, aplicación del financiamiento puede ser reformas para aplicación del financiamiento, para inversión y para activos de larga duración. ¿Ya? Entonces es para programas, ¿no? Entonces si yo me endeudo, por un lado digo los ingresos. Los ingresos van a venir con la 3 y los egresos van a ir para, entonces, del 3 en ingresos, que es financiamiento público, van a ir para la 7, para la 8 y para la 9. Ingresos. Todos los ingresos que yo perciba va para proyectos, va para bienes de larga duración y para la misma deuda, tal como dice acá. Refinanciamiento. ¿Cuál es el destino de la deuda? Para programas, proyectos, ¿sí? Infraestructura, y también para refinanciar la misma deuda, es decir, me endeudo para pagar deuda. Así está dado el tema. ¿Sí? Endeudamiento para pagar deuda. Refinanciamiento de la deuda pública en condiciones más beneficiosas para el país. Entonces, ese es el destino de la deuda, ¿no? Para programas, proyectos y para pagar la misma deuda o refinanciar la deuda. ¿Sí? Ojo, se prohíbe el endeudamiento para gasto permanente, o sea, no me voy a endeudar para pagar gasto permanente. Sin embargo, la misma ley dice, con excepción de los que prevé la Constitución de la República, para salud, educación y justicia. ¿Sí? Entonces, hay unas excepciones para salud, educación y justicia, previa calificación de la situación excepcional. Pero, ¿quién califica esta situación excepcional? El presidente. Entonces, el presidente decide, no, estamos en una situación excepcional, hay que tomar de la deuda y mandarlo al gasto permanente, es decir, a las 5. ¿Cierto? Ahí está el gasto permanente. Y siempre que así lo determine el presidente, se hará eso. Obviamente eso tiene que estar justificado para el tema de salud, educación y justicia. Solo ahí se puede establecer que de la deuda vaya al gasto permanente, es decir, al gasto corriente. Ahora, ¿quién es el responsable de la ejecución? La entidad o organismo público contratante del endeudamiento será la responsable de la ejecución de los proyectos o programas que se financien con esos recursos.
Aquí hay algunas disposiciones generales, dice. Contratos que contribuyen a concretar operaciones de endeudamiento público interno o externo. Entonces, se realizarán contratos de deuda para negociación, novación, colocación o recompra de títulos, lo que hablábamos, ¿no? Entonces, estos vamos a negociar, vamos a renovar los contratos, por eso es novación. Colocación, vamos a colocar bonos o recompra de títulos, o también comprar bonos, ¿no? Compra o recompra. O sea, esos son los contratos que se pueden hacer. Y ahí viene un tema fundamental, la confidencialidad. Cuando se pudiera generar pérdidas o condiciones desfavorables a los intereses del Estado en la divulgación. Entonces dice, esto es confidencial, nadie puede saber. Y esto es muy importante. Porque ¿qué tal si, tal como pasó en el gobierno de Correa, ¿no es cierto?, que hubo mucho de este tema, se decía que el gobierno no iba a pagar determinados bonos porque esa deuda no era legítima. Entonces, quienes disponen de esa información, ¿qué hacen? Antes de que el gobierno emita un criterio de que no va a pagar, rápido venden sus bonos. Pero porque tienen, si es que tuviesen conocimiento, ¿no? Si dicen que el presidente va a dar un anuncio y que dice que esa deuda es ilegítima, antes que dé el anuncio, yo le vendo mis bonos. Ve. Eso es un tema bastante complejo, diría yo, porque la confidencialidad debería ser para todos, no para unas pocas personas, para los que estén al lado de quienes tienen el poder de decisión, ¿no? Porque, como les digo, si ya sabemos que el gobierno dice no voy a pagar la deuda y emite un pronunciamiento al respecto, o sea, todos los que tienen los bonos van a ver que sus bonos caen de valor y van a perder dinero. Pero si alguien ya conoce que la idea del gobierno o el pensamiento del gobierno es no pagar, ¿cómo actúan? Rápidamente venden sus bonos antes de que se dé el pronunciamiento y no va a perder dinero. ¿Qué quienes que una vez que se pronunció el presidente ven que automáticamente el precio de los bonos baja de valor en el mercado? Así de sencillo. Claro, en la presidencia de Correa lo que hizo es dar un pronunciamiento y logró que los bonos bajen al 30% de su valor nominal. ¿Y qué hizo el gobierno? Comprar esos bonos que decía en una primera instancia que no iba a pagar. Por ese pronunciamiento bajó el valor nominal del bono y la gente quería deshacerse de los bonos. ¿Y qué ocurrió? El mismo gobierno se encargó de comprar, pero ya no al 100%, sino al 30% del valor nominal. Vea usted. Por eso es importante la confidencialidad en este tipo de transacciones, ¿no? Sobre todo cuando se comercializan bonos y se hacen pronunciamientos en este sentido. Y además la confidencialidad es hasta la concreción o culminación de las operaciones, ¿sí? Por eso no hay como emitir. Ahora, ¿quiénes tienen información? Ellos ya saben, son asesores de los diferentes países, de los diferentes gobiernos, saben la medida que van a tomar y hacen sus negocios antes de que se tomen las medidas. ¿Mire usted? Es como hoy en el momento de la guerra, ¿no? Hoy estamos en guerra, lamentablemente, entre Rusia y Ucrania. ¿Qué ocurre ahí? Uno de los efectos de esto es la devaluación del rublo. ¿Sí? ¿A cuánto se devaluó? Un 30%. Porque antes del rublo se vendía 70 rublos un dólar. Ahora se vende más de 100. 105, 106. Ahora, si alguien ya sabía, por ejemplo,
solo por dar un ejemplo, nada más, en el caso de Rusia, que está alrededor del presidente y manejan este tipo de información, ¿qué hacen? Todos los rublos que tienen antes de que se dé la guerra, lo tienen por dólares. Lo compran en dólares. ¿A cómo? Ellos van a vender sus rublos en 70, perdón, sus rublos a una cotización de 70 por cada dólar. Una vez que se da la guerra, ¿qué pasa con el rublo? Bajó de precio. Ahora ellos tienen que reunir ya no 70, sino 106 rublos por cada dólar. Entonces, quienes tienen la información ganan mucho dinero y quienes no la tienen sufren los efectos nada más. Vea usted. Que quienes predicen o quienes establecen que va a haber guerra y hacen sus transacciones económicas están bien posicionados. Entonces, a eso se refiere la confidencialidad. Hay que tener esto, dice, muy claro, ¿no? La confidencialidad. Entonces, claro, si alguien era un alto funcionario del gobierno ruso y sabía que Rusia se iba a ir a la guerra, ¿qué hago yo? Tengo una determinada cantidad de rublos, los vendo a 70 y me compro dólares, pero lo estoy vendiendo a 70. En este momento, que ya estamos en guerra, tendré que reunir más rublos para que me den el mismo dólar. ¿Quién perdió? La gente que desconocía la información, la gente que no se esperaba que efectivamente se convierte en la guerra. Estos son instrumentos de negocios, ¿no? Sanciones, dice, se sancionará de acuerdo con la ley a aquellos que revelen o beneficien de la información. Esto habría que, quienes manejan esto, primero deberían investigarlos, ¿no? Quienes manejan la información. Ahora, ¿cómo está el Comité de Deuda y Financiamiento? ¿Cuáles son sus integrantes? Hay un comité. Organización. Atribución y autorización. Deberes del comité. Trámite y requisitos para las operaciones de crédito. Entonces ahí vienen los integrantes. Este comité está integrado por el presidente de la República. Mire usted, en primer lugar. Entonces, en otras palabras, lo que nos está diciendo es que ¿quiénes son los que tienen la decisión de endeudar al país? Ahí está el presidente de la República. El ministro de las Finanzas Públicas. El secretario nacional de Planificación. Secretario Nacional, la Secretaría Nacional de Planificación, y el secretario a cargo del endeudamiento público será el secretario del comité. Así está. Entonces, si usted se da cuenta, los integrantes están dados por el presidente, que es parte del gobierno, el ministro de Finanzas es parte del mismo gobierno, y el secretario nacional de Planificación es el que también establece el mismo presidente, es decir, ¿de quién depende básicamente el comité de deuda? Depende ¿no es cierto?, del mismo gobierno que está de turno. Eso fue creado en el gobierno de Corea. Muchos podemos cuestionar esto, digo, claro, o sea, si el presidente es el que decide y él mismo pone los ministros, ya pues él mismo se endeuda nomás, pues y parte, ¿no? Entonces, ya sabemos quién es responsable. Presidente, ministro de Finanzas y el ministro de la Planificación, o el secretario de Planificación. Esos son los integrantes del comité, para que usted tenga clara la idea, ¿no? El Comité de Deuda y Financiamiento, ¿cómo está organizado? Se reúne previa convocatoria del ministro de Finanzas. El comité establece su propia organización y funcionamiento, y las actas de decisiones del comité están a cargo del secretario. Es como está organizado. Atribución y autorización. Que este comité tiene atribuciones y autorizaciones. Son quienes determinan la contratación o
renovación de operaciones de endeudamiento público en el presupuesto general del Estado. Es decir, ellos determinan si se contrata, si se renuevan endeudamientos, si se contrata nuevo endeudamiento, si renovamos o renegociamos la deuda, ¿sí? Esto enmarcado en el presupuesto general del Estado. Otra atribución y autorización, colocación o recompras de títulos emitidos por el Estado, lo que habíamos dicho, ¿no? Colocaciones de bonos o compra de títulos emitidos por el mismo Estado, que pueden ser los bonos, etcétera, etcétera. Y regula los procedimientos de endeudamiento del resto de entidades fuera del PG. Entonces, aquí hay una atribución de autorización que lo da para endeudarse o para renegociar la deuda en el presupuesto general del Estado. Pero en las otras entidades, este comité regula los procedimientos de endeudamiento. ¿Cuáles son deberes del Comité de Deuda Pública? Dictar directrices para la gestión de la deuda pública, o emitir lineamientos, directrices. ¿Ya? Deben normar y analizar y aprobar los términos y condiciones financieras para operaciones de endeudamiento público, ¿sí? Entonces van a ver cuáles son los términos, cuáles son las condiciones para que el Estado se endeude, y colocaciones de títulos del Estado o de la recompra de deuda pública. Así está establecido esto, ¿no? También tiene el deber y atribución de regular la contratación de deuda pública, determinar modificaciones sustanciales en las operaciones de endeudamiento público y establecer el monto máximo de deuda pública por tipo, que no requiere autorización del comité. Es decir, ahí habrá ciertos niveles de endeudamiento, ya vamos a ver más adelante, que no requiere, ¿sí?, la autorización, ¿sí?, de este comité, que está conformado por el presidente, por el ministro de las Finanzas Públicas y el secretario nacional de Planificación. Ahora, no deberá contar con el análisis y recomendación del comité en qué casos: contratos de mutuo, de deuda pública interna de los GATS y deuda flotante con organismos multilaterales, gobiernos, créditos comerciales, contratos de préstamo de proveedor, ¿sí? Entonces, cuando hay deudas entre estos organismos, no requiere, dice, el análisis y recomendación del comité, ¿sí? Trámite y requisitos para las operaciones de endeudamiento. La operación no debe exceder el límite del código. La operación no excede el límite del código ni el fijado por la Asamblea Nacional. Es decir, para el PGE el 40% del PIB. Con este nuevo arreglo sería el 57%. El endeudamiento público debe ser sostenible. Para endeudarse, dice, tiene que ser sostenible. Y se debe verificar que los proyectos del Estado sean declarados prioritarios por la Secretaría Nacional de Planificación o por el Directorio de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para el resto de proyectos. Entonces dice, cuando usted se endeude, y como el destino de la deuda que ya vimos es para programas y proyectos o para renegociación de la deuda, entonces estos deben verificar que estos proyectos que están siendo objeto de endeudamiento, para que se los lleve a cabo, deben ser prioritarios dentro del país. ¿Quién lo determina eso? La Secretaría Nacional de Planificación. Eso para el presupuesto general del Estado. En cambio que para los GATS, esos proyectos que son prioritarios son determinados por el directorio de los GATS, es decir, con los concejales, ¿no? Entonces ahí tenemos emisión de bonos y otros títulos del Ministerio de Finanzas. Aprueba para consideración y autorización del comité títulos de mediano y largo plazo. Los títulos valores con monto anual mayor al 0,15% necesitan análisis y recomendación del ente rector de las finanzas públicas. Escritura y emisión. Interfiere el Ministerio de Finanzas. Emisiones del Estado o el representante legal de cada institución pública. Aquí no se interfiere, sino más bien
gestiona, ¿no? Negociación de bonos y otros títulos negociados por el Ministerio de Finanzas emitidos dentro del presupuesto general del Estado. O cada institución negocia sus bonos o títulos con la autorización del Ministerio de Finanzas. Es decir, el Ministerio puede emitir bonos del Estado, pero dentro de lo que es el presupuesto general del Estado. O cada institución, es decir, los GATS, por ejemplo, puede negociar sus bonos o títulos, pero con autorización del Ministerio de Finanzas. ¿Cuál es el agente oficial? El Banco Central del Ecuador. Es quien va, si emite, quien va a negociar esto es el Banco Central del Ecuador, ¿no? Garantías, obviamente. Cuando alguien se endeuda, es como cualquier lugar, ¿no? Si alguien se endeuda, lo mínimo que va a hacer es, en ese endeudamiento, le van a pedir un garante. Usted va al banco y le dice, bueno, le vamos a prestar esos $10,000, esos $20,000, pero necesitamos de un garante que demuestre que tiene capacidad también de pago. Y así ocurre. Ahí garantías soberanas. Entonces, por eso dice que el Estado central otorga garantía soberana a favor de entidades y organismos del sector público. Entonces, por ejemplo, un GAT quiere endeudarse, hay que, digamos, con el Banco Mundial, entonces se endeuda, pero el Banco Mundial le dice, ¿quién me da la garantía? Ah, le da el Estado. Perfecto, firme, el Estado está siendo el garante, es decir, si el GAT no puede pagar, le van a cobrar al Estado. Algo que hay que tener claro, si el endeudamiento es menos de 360 días, no se requiere de garantías. Es decir, menos de un año las entidades pueden endeudarse nomás, no necesitan de garantías. ¿Sí? Porque en menos de un año todo es pagable, ¿no? Se establecen los mecanismos para la restitución de valores que el Estado pueda pagar en caso de incumplimiento, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que el municipio de Quito, de hecho, para el tema del metro, se ha endeudado en más de 2.100 millones, ¿no? Y de hecho tiene que estar ya pagando, porque los bancos de crédito, si ya no ponen a funcionar, no ponen la operadora, no es problema de los bancos o de quienes financiaron este proyecto. Dicen, no sé, si ustedes sabrán cuándo financian. Lo que ustedes ya tienen que es irnos pagando la deuda. ¿Sí? Y supongamos que empieza a pagar el municipio de Quito, y de hecho ya está pagando. Pero en algún momento dice, no tenemos recursos. Y empieza el municipio de Quito y no está pagando ya las cuotas a los diferentes organismos internacionales. Pues, ¿qué hacen estos organismos? Ejecutan la garantía. ¿A quién le van a cobrar? Al Estado. Entonces el Estado a su vez dice, muy bien, como ustedes no pagaron y nos están cobrando a nosotros, ustedes tienen preasignaciones, ¿sí? Entonces vamos nosotros a cobrarles a través de las preasignaciones que tienen en el presupuesto. Vea usted. Así es lo que se hace. Por eso dice, se establecen los mecanismos para la restitución de valores que el Estado pueda pagar en caso de incumplimiento. Entonces, si el municipio de Quito no está pagando esas deudas, le va a tocar pagar al gobierno. Pero ¿cómo se va a cobrar el gobierno? A través de tomarse todas las transferencias que le tocaban por ley al municipio de Quito. ¿Bien? ¿Qué más? Dice, no se otorgará garantías a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. Eso es lógico, ¿no es cierto? Solo va para las entidades públicas. Con excepción, dice, de la banca pública y aquellas empresas de derecho privado con al menos un 70% de las acciones del Estado. Es decir, sí le podríamos dar una garantía, pero aquellas entidades que tengan el 70% de acciones que sean del Estado, ahí le podemos dar la garantía. Si tienen menos de eso, no hay garantías. Y con eso, luego viene un tema de la contabilidad gubernamental, pero esto ya es otro, como ustedes habíamos visto, dice, el componentes del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas. Y ahí estaba el endeudamiento, ¿no? Luego venía la contabilidad gubernamental,
y la tesorería, pero eso no es materia de nuestro análisis. Es decir, nosotros nos quedamos hasta ahí, ¿no? El endeudamiento. Entonces, usted ya tiene clara la idea. ¿Quiénes toman las decisiones del endeudamiento? El presidente, el ministro de Finanzas y el ministro de la Planificación. Entre ellos deciden. Su papel también es dar las garantías. El Estado da garantías. Cuando es menos de 360 días no requiere de garantías. Y es garante entonces a favor de entidades que requieren el endeudamiento, ¿no? Se hace la emisión de bonos, ya hemos visto cómo se lo realiza. Estos son los deberes del comité, cómo está integrado el comité, ¿sí? Ahí entender por qué es necesario la confidencialidad, ¿sí?, del endeudamiento, ¿no? Pero obviamente eso, quienes están dentro del presidente siempre van a tener la información. ¿Sí? El comité de deuda, integrantes, la organización. No sé si hay alguna pregunta, por favor, de parte de ustedes, alguna inquietud. Ese es en respecto al tema de la deuda. ¿Preguntas? No hay preguntas, está claro todo. Entonces, miren, con eso terminamos lo que es el endeudamiento público. Y estaríamos solamente ya para hacer más ejercicios, ¿no? Entonces, el día viernes vamos a hacer otros ejercicios. Habíamos quedado, déjenme ver, sí, ejercicios. 7 al 11 vamos a hacer más ejercicios. Las exposiciones, preguntas, ¿ya han investigado algo sobre algún problema sobre la información? Habían 7 entidades, ¿no? 8, perdón. 2, 4, 6, 8 entidades. ¿Algún problema con la información? ¿Todo está bien? Profe, yo le tenía una duda acerca, bueno, de la empresa que nos tocó a nosotros, es de la Escuela Politécnica Nacional. Y al momento de hacer el análisis por ítem, lo clasifica en 3 clases, en recursos fiscales provenientes de preasignaciones, creo que era. Bueno, en total son 3 clases, entonces no sabíamos si unificarle, pongamos la cuenta de remuneraciones uniendo las 3, una sola cuenta. Exacto. O... Ah, ya. Exacto. Recuerden, porque a lo mejor está dividido por programa, entonces yo puedo tener el Ajá. programa 1, el programa 2. Y recuerden lo que veíamos nosotros en el tema de la programación presupuestaria. Decíamos que la programación presupuestaria tiene objetivo estratégico institucional, objetivo operativo, programas, proyectos y actividades. Y decíamos que es un programa, decía la agregación de las otras 2 categorías de proyectos y actividades, o puede ser solamente la agregación de actividades. Entonces, como yo tengo varios programas, puedo utilizar varios ítems, pero para no tener inconvenientes, usted sume los ítems. Por ejemplo, tiene 5115, 5115. De los 3 programas ya tiene un solo ítem, porque yo no les mandé a hacer por programa, sino el general, ¿no? Entonces solamente tienen que sumar y ya le quitan lo que es la fuente de financiamiento, todo. Solo ponemos por ítem. ¿De acuerdo? Listo, profe, gracias. Lo importante es tener que los ítems los asocien, ¿no? Si es el mismo ítem, no hay problema, súmelo. Y ya no necesita poner por programa o proyecto. Ya sabemos que están ahí agregados dentro de ese ítem 3 rubros, ¿no?, para diferentes programas. No hay problema.
Igual tendrían que ser para el resto de grupos, si es que tuvieran algún inconveniente. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, por favor? ¿No? Entonces, como ven, esta semana, ya desde el día viernes, vamos a hacer más ejercicios. Y las exposiciones empezamos el 14, ¿no? ¿Sí? 14 al 23. Yo creo que vamos a tener que empezar desde el próximo viernes las exposiciones para no tener problema con el examen. Entonces las exposiciones empecemos no el 14, sino el 11. El 11 empecemos las exposiciones, viernes 11. ¿Sí? Entonces ahí va a ser el análisis que se les había solicitado. ¿Sí? Desde el viernes 11. ¿Ya? Para tener más tiempo. El 11, sí, tendríamos este viernes y el día miércoles de la siguiente semana para hacer más ejercicios. El 11 empezamos las exposiciones. ¿Sí? Y el 23, si es que, vean ustedes, si es que pueden el 25, si no damos el examen el 23. Y nos evitamos inconvenientes ahí, sobre todo por el tiempo, ¿no? Que habíamos hablado de eso. Ya, no sé si hay alguna inquietud, alguna otra pregunta. Como ven, ya estamos prácticamente terminando. Vamos a hacer un ejercicio bastante grande, extenso, el día viernes. Y ya, pues ya vamos a culminar. Veamos cómo les van esas exposiciones, a ver si está claro, ¿no? Listo, no hay preguntas. Entonces ahí nos quedaríamos. Muchas gracias. Nos vemos el día viernes, ¿no? Profe, no se olvide la lista de asistencia. Bajemos la lista de asistencia. Esto creo que es del 60%, ¿no? Que tienen que aprobar. Alison. Sí, profe, el 60. Veamos. 60%. Ya. Entonces, listo. Con eso, miren, ya estamos prácticamente terminando. Ya no nos queda más que hacer más ejercicios que ustedes queden ya más bien listos para el examen final, ¿no? Eso nada más, pasen muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.